han embelesado. Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. De sin ti yo moría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro. Bueno, es fin de semana, señores, es fin de semana en Nacional Nace Cada Día. Hoy estamos 27 de octubre. Bueno, ya a esa hora de la mañana, Mirta, tenemos que recordar que el Estadio Nacional se fundó un día como hoy, hace 67 años. Claro que sí. Bien. Acá tenemos la fecha. El Estadio Nacional fue inaugurado el 27 de octubre de 1952 por el entonces gobernante Manuel Aodría. Para una fecha tan especial se invitó a la selección de Bolivia, en ese entonces un partido cuyo resultado favoreció contra todos los pronósticos a los bolivianos por 1-0. Que esto no marque nuestra historia, señores. No se me bajonen, el anuncio está bonito igual, Michael. Lo importante era darle la referencia que se inauguró el Estadio Nacional, ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el cercado de Lima, muy cerca de acá de Radio Nacional. Y además, gracias a la segunda remodelación que se hizo en el 2011, la construcción alberga 49.086 espectadores, 39.086 tribunas y 10.000 en palcos suites. ¡Qué bien! Debe su nombre popular de Coloso el José Díaz a la calle colindante, que lleva el nombre del militar argentino integrante del Ejército de los Andes. En el terreno situado en el barrio de Santa Beatriz, que limita con la avenida Paseo de la República, cerca de lo que actualmente es el Parque de la Reserva, existía desde 1897 un pequeño estadio, Michael, que con tribunas de madera fue obsequiado al Perú por el gobierno inglés. Bueno, y posteriormente ya en ocasiones fue llamado Stadium Nacional y fue testigo de los inicios del fútbol peruano y objeto de diversas ampliaciones estructurales también en los años siguientes, los cuales terminaron siendo insuficientes para el creciente número de hinchas y aficionados que acudían semanalmente a dicho escenario. Así que si ustedes tienen el día de hoy la posibilidad de darse una vuelta por Santa Beatriz, se van a dar cuenta que un día como hoy, hace 67 años, se inauguró nuestro Estadio Nacional. Y no hay visitas guiadas al Estadio Nacional, ¿no? No, tengo entendido que se hizo toda esta estructura que vemos hoy en día porque tenían la idea de conectarlo con el paseo, con el circuito mágico del agua. De las aguas, claro. Claro, por eso hay una antorcha también en un extremo del estadio, pero nada de eso se llegó a concluir, ¿no? Solamente se quedó ahí en el proyecto. Felizmente que el estadio sí lo terminaron. Muy bien, bueno, está bien recordarlo igual para claro que sí. Quizá más adelante ese proyecto pueda realizarse, porque en otros países, claro, hay recorridos, ¿no? Guías, exacto, visitas guiadas de los estadios nacionales, y a muchos turistas quizá les interesaría conocerlo por dentro. Bueno, dejando esto de lado, ya hicimos memoria, ahora tenemos que hablar de salud. Qué Michael, bonito, esta cabina se convierte de inmediato en un consultorio, nos ponemos las batas todos, mandiles, no sé, lo que prefieran, ¿no? Para darle la bienvenida a nuestro invitado. Claro que sí, tenemos en cabina al doctor Carlos Malpica, director ejecutivo del SAMU, del Sistema de Atención Móvil de Urgencia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Que le ponen a la mañana del sábado. Tenemos entusiasmo, claro, pero a veces nos falta paciencia. A usted, en cambio, le sobra. No voy a decir por qué, pero yo sé que es un hombre muy, muy paciente, y vamos a hablar con usted sobre los accidentes cerebrovasculares, ¿no? ¿Cómo sobrevivir un accidente de esta naturaleza? En principio, ¿qué califica como un accidente cerebrovascular? Muy interesante. Los accidentes cerebrovasculares, que es una sigla que se conoce como ACV, B chica, representan una serie de síntomas y signos que engloban lesiones dentro del cerebro. Básicamente son de dos grandes tipos, ¿no? Las que son por sangrado, por hemorragia, y las que son por espasmo o por un émbolo o trombo que obstruye un vaso. En este caso, las enfermedades cardiovasculares, tanto el corazón como el cerebro, tienen una serie de factores que las predisponen, ¿no? Obesidad, la edad, si tienen alguna enfermedad no controlada como diabetes, claro, colesterol elevado, hipertensión arterial, que es una de las primeras causas, sobre todo cuando no es controlada adecuadamente. Y lo que van a producir es, de un momento a otro, de una manera súbita, inesperada, pérdida de la movilidad de un lado del cuerpo,
va a haber dificultad para hablar, que le decimos disartria. El paciente habla como si estuviese trabado. Y si observamos el rostro, podemos incluso evidenciar que hay una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. O sea, tiende a caerse un lado del rostro. Pero lo más frecuente de los 3 signos que menciono, la asimetría facial, la disartria y el déficit motor o debilidad muscular, es la debilidad muscular. Que puede ser, generalmente es del brazo y la pierna del mismo lado, pero puede ser más de una pierna, un poco menos del brazo. Se presenta generalmente, es una enfermedad de personas mayores por lo general, pero hay factores de riesgo, por ejemplo, en mujeres que fuman y usan anticonceptivos orales. También se describen casos en mujeres jóvenes, ¿no? No es una enfermedad probablemente de niños. Doctor, ¿qué tan frecuente es en nuestro país, en nuestra sociedad, los accidentes cerebrovasculares? Es la segunda causa de prevalencia de enfermedad, ¿no? O sea, en cuanto a manifestaciones, y sobre todo se relaciona mucho a reingresos a hospitales, y sobre todo el problema es la secuela, ¿no? Porque tienes una persona que producía, digamos, trabajaba, o tenía cuidado a los nietos, por ejemplo, o realizaba alguna actividad manual, y simplemente pasa a ser una persona que no puede valerse por sí misma, ¿no? O sea, eso es lo catastrófico de la enfermedad. Claro, por encima del diagnóstico la vida les cambia radicalmente, doctor. No solamente al paciente, sino a la familia. Claro. Porque al final a veces uno de los miembros de la familia tiene que dedicarse a esta persona, ¿no? Entonces, o sea, para una familia, si la cabeza de la familia, por ejemplo, es quien sufre el problema, puede ser una catástrofe para toda la familia, ¿no? Estamos hablando sobre este tipo de diagnóstico porque el 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular y es importante, más allá de la fecha, que tomemos conciencia sobre este diagnóstico, ¿no? Que veamos cómo es que se interpreta, ¿no? Cuáles son los síntomas que hacer. ¿Se puede hablar de tratamiento, doctor? Sí, miren, hace 10 años atrás, el tiempo promedio en que un paciente que tenía esta enfermedad de manera súbita llegaba a un hospital a veces eran a las 24 o 48 horas. Ahora en el país estamos logrando que lleguen menos de las 24 horas, pero eso todavía no es suficiente. Y no es suficiente porque tenemos un grupo de enfermedades que le decimos enfermedades tiempo dependientes. O sea, que depende estrictamente del tiempo. Se presenta la enfermedad y desde el minuto 0 al minuto 1 de las acciones que tomemos va a depender el pronóstico, incluso la vida del paciente. Se agrava. Por ejemplo, hoy tenemos accidentes de tránsito, infarto cardíaco y el infarto cerebral o accidente cerebrovascular. Y yo quería hacer énfasis con el tema de la diabetes, doctor, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa que probablemente muchas personas no sepan que tienen la enfermedad. Bueno, ha mejorado mucho en los últimos años también el tema de diagnóstico, ¿no? Qué bueno. O sea, hay más campañas de prevención y mucha gente más de manera voluntaria va y se acerca y se hace un control de glucosa o asiste al médico y finalmente se le pide, por ejemplo, un test de tolerancia, que es el examen ideal, ¿no? Pero en este caso, el día 29 de octubre, digamos, es un día emblemático porque justamente uno de los problemas que identificamos para que una persona pueda tener chance de un tratamiento oportuno es poder identificar los síntomas y no perder tiempo. Porque actualmente tenemos hasta 4 horas y media para que una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular se le haga una tomografía cerebral de manera inmediata y con la tomografía lo que buscamos es descartar que no haya sangrado para aplicar una sustancia por la vena que lo que hace es lisa o destruye el trombo. Y la recuperación puede ser en minutos o en la siguiente hora o en las siguientes 2 horas, recuperar el 70, 80 o el 100% del déficit que tuvo. Ahora, cuando habla usted sobre el manejo del tiempo, lo determinante que es, ¿no es cierto?, utilizarlo a favor del paciente, de la persona que está presentando los síntomas o que puede haber tenido algún tipo de accidente. ¿Eso se mide según qué? ¿Según la pericia del profesional? ¿Según los equipos, las herramientas? Mire, justamente nos dirigimos, o nuestra intención de, por ejemplo, visitarlos, es tener alcance con la comunidad en general.
O sea, puede ser un niño de 5 o 6 años que tenga acceso a un número de emergencia. En nuestro caso... Que en principio que sepamos nosotros qué hacer, ¿no? Sí, o sea, en cada familia debe haber un plan. Muy bien. O sea, si digamos está el abuelo al cuidado de algunos niños en casa y los adultos en horas de la mañana tarde están laborando, por ejemplo, generalmente la persona mayor es la que cuida a los niños. Sí. Pero los niños deben, o quien esté a cargo en la casa debe tener claro un plan de qué hacer en caso se presente un cuadro de este tipo. Lo primero que ocurre es la negación. O sea, uno, si es paciente, lo que va a pasar por un estado confusional. Claro. El que ve el caso, el que lo presencia, puede pensar de que va a pasar, ¿no? O sea, me dicen, no pasa nada. Va a pasar, no, ahorita duerme un ratito, se acuesta un par de horas y ya se va a levantar más compuesto. Y lo que estamos es perdiendo tiempo. Entonces, inmediatamente, nuestra intención es que la comunidad pueda identificar la posibilidad de un los síntomas y cerebral. signos, como decía. Exactamente. Entonces, si alguien está bajando las escaleras y cae, por ejemplo, puede ser que súbitamente ha presentado un ACV. Si un paciente estamos almorzando, por ejemplo, y pierdo el control del cubierto, por ejemplo, se me cae el cubierto, se me cae la taza, entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Y lo que vamos a ver es que seguramente va a responder cosas confusas, o lo otro, vamos a notar que arrastra las palabras. Claro. Entonces, si empieza a hablar raro o se lleva la cuchara a la boca con dificultad y vemos que cae líquido, por ejemplo, entonces está teniendo pues un cuadro. Un cuadro que comúnmente la gente le dice el derrame cerebral, ¿no? No sé si cómo se conoce en la población. Claro, doctor, en alguna oportunidad estuve en un restaurante, por ejemplo, y veía que al costado una señora almorzaba con un familiar y de pronto, claro, tienden eso, estaba tomando una bebida y estaba perdiendo por un extremo de la boca, se le caía el líquido, pero esa persona no se daba cuenta. La que se dio cuenta es la persona con la que almorzaba. Y es que uno no sabía qué hacer, ¿no? Qué cosa es lo que le está pasando, y la persona a quien le estaba sucediendo el caso no tenía conciencia, no tenía razón de la gravedad de lo que vivía, ¿no? Y si no se pide auxilio de manera oportuna, claro, los especialistas tampoco pueden actuar en esa inmediatez, ¿no? Lo que pasa es que acá tenemos un periodo de ventana, les digo 4 horas y media, y la idea es tratar de hacer el máximo esfuerzo para no perder tiempo. Entonces, no perder tiempo es acceder a un número de emergencia, ¿no? En su caso el 106. Y decimos 106 porque 106 puede ser complicado para una persona muy mayor o para un niño. Claro. Digamos, si decimos 106, que son dígitos, es más sencillo. Lo memorizamos todos, ¿no? Exactamente, sea de teléfono fijo, sea de un teléfono celular. Entonces, allí vamos a recibir la orientación dependiendo dónde nos encontremos. Pero lo ideal es tratar de transportar a ese paciente a un establecimiento de salud que cuente con un tomógrafo. Lo que necesitamos, la imagen que necesitamos es una tomografía para poder discriminar si es un evento isquémico o hemorrágico. ¿Cuál ha sido el daño? Si es un tema hemorrágico, allí sí, dependiendo del caso, puede ser de manejo médico o puede ser de manejo quirúrgico. Pero no es tributario, digamos, de la terapia trombolítica, que es la del infarto cerebral, porque produciríamos más sangrado. Porque el medicamento lo que hace es disuelve un trombo, y digamos lisa o destruye el trombo, y digamos, es como si anticoagulase la sangre. Entonces, si tiene usted sangrado, va a aumentar el sangrado. Bueno, entonces, por eso es lo importante de la tomografía. No se puede hacer con placa radiográfica ni clínicamente, ¿no? Tenemos que descartarlo con una imagen. Bueno, y el estrés, de alguna manera, hay que manejarlo, doctor, porque si es un factor que desencadena en un accidente cerebrovascular, ¿quién no tiene estrés en este tiempo? Bueno, siempre dicen que los problemas hay problemas de dos tipos, ¿no? Los que tienen solución y los que no tienen solución. Entonces, si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Claro que sí. Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa también? ¿Para qué se preocupa también? ¿No? No la va a encontrar. Qué lindo, qué bien. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, por finalizar esta entrevista con una sonrisa. Recordemos nuevamente que el 29 de octubre es el día del accidente cerebrovascular. Hay que tomar conciencia en nuestras familias. Miren que el doctor nos ha dejado una tarea pendiente, Michael, tener un plan en casa, ¿no? Saber qué hacer, cómo reaccionar ante los síntomas y signos que podrían indicar el ACV. Así es, y el número del SAMU es 106. 106, señor. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Carlos Malpica, director ejecutivo del SAMU, que estuvo conversando con nosotros hoy acerca del tema del accidente cerebrovascular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado. Bueno, vamos a hablar a esta hora sobre el marketing.